Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, gracias por estar y sentir la importancia de ese evento que nosotros también compartimos con todos ustedes. Antes de nada, quisiéramos agradecer a la Embajada de Hungría en Madrid por organizar ese evento y también al Centro Sefarad para prestar ese ambiente tan apropiado para la presentación de estos libros. Jó, akkor kezdeném a mai este, meg akkor erre rá fognak jönni. Egyelőre ennyit, és utána mondom a könyvcímeket. Többé-kevésbé. Köszönöm. Y ahora vamos a proceder a presentar la mesa. Primero quisiéramos presentar a George Shaggy, el autor de los libros de los que vamos a hablar esta noche. Él nació en el 56, es abogado, según su oficio, por así decirlo, laico. Empezó su escritura en los años 80 en una revista que se llama Mochi Ludas y siguió con ese afán y con ese trabajo que tenía en los años 90 en la revista Esperanza, y a partir de los años 2000 empezó a plasmar sus inquietudes en forma de novelas. Esas novelas tienen como temas cosas importantes que le inquietan, sobre todo en torno a la temática de los judíos de Europa Central. Siempre tiene un tono personal, desde el punto de vista personal escribe sus historias, siempre de forma transnacional, para poder hacer conocer la cultura judía de Europa Central, y también para poder entender cómo es él, un individuo, cómo es ser judío para él. Akkor csak a címről menekülők, ezzel kapcsolatban gondolatait osztja meg velünk. Quisiera también enumerar las obras que había editado el autor. Su primer libro, que se titula Barco desde Hamburgo, que es una novela de familia con datos autobiográficos. Gilgul, del que vamos a hablar hoy, que vamos a hacer su presentación de la traducción al español, que es una historia de amor trágica sobre su madre y su prometido fallecido durante la Segunda Guerra Mundial. El siguiente título es O No, otro título que también ya tenemos traducido al español. Y el siguiente libro sería Nombre bajo la lengua, que habla de tradiciones y modernismo. Igen, bemutatnám Vicente Zelaya urat röviden. También hablo hablo en español o hablo en húngaro. Como prefieras. Ya, vale. Entonces en español. ¿Está bien? Para ti, sí. Pues señor Vicente Zelaya es el director o el editor de Zaragoza de Libros Certeza. Es que empezó como una empresa familiar y se ha desarrollado en una editorial importante, y más tarde Río Piedras, o sea, más bien esta editorial Libros Certeza también tiene una actividad distribuidora de librería, y Río Piedras Ediciones se dedica más bien a la edición de libros. En cuanto a los terrenos en que publica, pues sobre todo libros especializados. Uno de los terrenos importantes de la publicación son los libros especializados en bienestar social, libros dedicados a personas, libros para formación o para autoformación, formación autodidacta de trabajadoras sociales como sociólogos, pedagogos, etcétera. Y bueno, es uno de los terrenos de sus publicaciones. El otro terreno importante por la cual estamos aquí en este momento, que tiene una amplísima gama de libros dedicados a la hebraica, o sea, libros sobre judíos, de autores judíos, de recuerdos, en fin, todo lo que tiene que ver con el mundo judío. Además,
además de esto, antes tenían tres tiendas, sí, en Zaragoza, en Toledo y en Gerona. Ahora quedan solo dos, pero de estas dos empresas, la de, creo que será de Toledo, ¿no? Toledo. Sí, que se dedica a edición de música, sí, eso es música sefardí, textos antiguos, y también hace una labor importante de tratar de encontrar y comprar libros antiguos que luego revende a los interesados, o sea, funciona como librería de viejo o de antiquario. Igen, én Dobos Erzsébet vagyok, én fordítottam mind a két könyvet magyarról, spanyolra, és hát most itt a moderátori szerepet is ellátom. És hát mi ez a Gilgul? La primera pregunta, que a mí también me había inquietado en el momento de traducir el libro, fue la palabra misma, Gilgul. ¿Qué es esa palabra? ¿Podrías explicarnos, Yuri? Gilgul először is szeretettel és tisztelettel lélekvándorlásról szóló könyv. Bienvenidos a todos. Antes de nada, la palabra Gilgul viene del judío. Es una palabra que existe en lengua judía, pero es una palabra negada por la ciencia judía. Se refiere a la mudanza de las almas de generación en generación. El mismo libro también se refiere a una mudanza, un Gilgul muy especial. Jó, a következő kérdésem az lenne Gyurihoz, ami már részben utaltam, hogy kapcsolódik ez a téma, ez a fogalom a te életedhez. La siguiente pregunta es ¿cómo se relaciona con tu vida esa palabra, esa noción? Kicsit távolabbról szeretném kezdeni, a családilásos családból származom. Me gustaría empezar a contar la historia desde un poco más lejos, desde la historia de mi madre, que fueron 17 hermanos. Era una familia muy numerosa con dos padres que eran bastante distintos en el sentido religioso. Mi abuela fue muy religiosa, mientras mi abuelo no tanto. Az én édesanyám 1923-ban született, a 17 gyerek közül a 15-ként. Mi madre nació en 1923 entre los 17 hijos como el 15. Ő 1940-ben, 17 éves korában hajtott a szülővárosát, ez egy kisváros Mátészalka. Talán mindent elmond arról, hogy milyen környéke ez Magyarországnak. Itt éltek a szatmáriak. Ez Szatmár megye, és szatmáriak ugye különösen vallásos, a nagyon ortodox zsidóknak egy zárt közössége, és ennek a területnek a határvidékén született az én édesanyám, és 1940-ben otthagyta ezt a környéket, és több más testvérével együtt Budapestre költözött. Mi madre, con 17 años, en 1940, dejó esa región donde nació, la ciudad se llama Mátészalka, que está en las periferias de la región de Szatmár, de donde son los judíos ortodoxos tan famosos. Dejó esa región con 17 años y se mudó con varios hermanos suyos a Budapest. Azzal a feladattal jött Pestre, és azért kell ezt elmondani, mert innen érthető meg maga az egész történet, ahonnan elindul. Az egyik testvére, az egyik nővére szerelmes lett egy katolikus fiúba, és össze akartak házasodni, és az én édesanyámnak lett volna az a feladata, hogy ezt minden körülmények között akadályozzam meg. La historia de mi madre, por qué tuvo que dejar su ciudad, viene de su hermana, de una de sus hermanas mayores, que se había enamorado de un chico católico y su misión fue impedir esa boda en Budapest. És hát 17 évesen sok mindent csinál egy fiatal lány, de ezt tudja legkevésbé megakadályozni, hogy a nővére tehát hogy házasságot kössön. Una niña o un adolescente de 17 años puede hacer muchas cosas menos impedir que su hermana se casase.
És ebből, miután ez kiderült a családon belül, hogy ő erre alkalmatlan, akkor a szülei is Pestre költöztek, és aztán a szülei megakadályozták. Cuando se descubrió que ella era incapaz de hacer lo que le habían encomendado, los padres también se mudaron a Budapest y sí que consiguieron impedir esa boda. Elmentek Magyarország érsekéhez, Bíboros érsekéhez, és elmondták, hogy ki miben született, abban halljon meg. Se fueron a hablar con el obispo de Hungría y le dijeron que cada uno en lo que nació, que se tiene que morir en lo que había nacido. És hát így került az én édesanyám Pestre, és itt ismerkedett meg egy zsidó fiúval, aki egy polgárfiú volt. Ugye Magyarországon ez egy elég sajátos viszonyok voltak, a vidéki zsidóság volt sokkal inkább vallásos, a pestiek pedig sokkal kevésbé voltak vallásosak. Ahí en Budapest, en la capital de Hungría, conoció mi madre a un chico judío burgués, bastante neólogo. La diferencia entre el campo y la capital de Hungría se esconde en eso, de que los que viven en el campo son mucho más religiosos, mientras los que viven en la capital ya son más neólogos. Az 1940-es években a háború alatt Magyarországon a fiatal zsidó férfiakat nem hívták be katonának, hanem úgynevezett munkaszolgálatra vitték. Ez fegyvertelen katonai szolgálat volt, fegyver nélkül a legkeményebb és a legnehezebb helyzetekbe vitték őket, részben az orosz frontra, részben pedig olyan területekre, olyan tevékenységet végezni, amit katonákkal nem akartak, vagy nem lehetett elvégezni, de mindenképpen meg akarták csinálni. A los judíos jóvenes en esas épocas de la guerra no les habían mandado a la guerra directamente para luchar, sino para hacer misiones que no querían hacer con soldados a pie. Les habían mandado a trabajos forzados, sin armas, sin ningún tipo de provisiones para hacer realmente esas labores con seguridad. Egy éve tartott a kapcsolatuk, amikor a fiút behívták munkaszolgálatra, és Kárpátaljára került. Kárpátalja az ugye ma Ukrajnához tartozik, Ukrajnának a nyugati területe. Ez közvetlenül az a része a Nyugat-Ukrajnának, amelyik a magyar határral határos. Llevaban un año de relación con mi madre cuando le habían llamado a trabajo forzado a la zona de Subcarpacia, que ahora actualmente se encuentra en Ucrania, justamente al lado de la frontera con Hungría. Ők ott a legkeményebb munkát végezték, gyakorlatilag olyan tevékenységet végeztek, és úgy dolgoztak ott, hogy nem kellett velük elszámolni. Tehát ez azt jelenti, hogy ha meghaltak, ha elpusztultak, senkinek erről a parancsnokoknak vagy a tiszteknek, akik ott voltak körülöttük, nem kellett velük elszámolni. Ami tevékenységet végeztek, hogyha ott meghalt a század fele, ezred fele, akkor meghalt, ennek nem volt semmi különösebb jelentőség a magyar hadsereg számára. Para pensar qué tipo de trabajos estaban realizando en esa zona, solo hay que mencionar que fueron trabajos en los que podían perecer y no importaba si morían ahí o no morían ahí, porque no tenían que echar cuentas con nadie. Aztán amikor a front már közeledett, a szovjet csapatok, akkor ezeket a munkaszolgálatosokat gyalogmenetben Kárpátaljától hajtották, keresztül Magyarországon, át Ausztria és Németország felé. Y después, cuando ya se estaba acercando el frente, les habían obligado a cruzar toda Hungría a pie en una especie de marcha de la muerte a través de Hungría a zonas de Austria y Alemania. Ezzel egyidejűleg az én édesanyám, azt nem mondtam az elején, a mi családunkban mindenki szabó volt, valamennyi felmenőm, nagyszüleim és az ő szülei, nagyszülei, mindenki szabó volt. Az anyámék a testvérek közül egy kivételével szintén mindenki szabó volt. Al principio no dije que en la familia de mi madre todos fueron sastres, excepto uno de los hermanos. És aztán az édesanyám is és a testvére is egy része
bekerült az úgynevezett kölcsönzsidók csoportjába, kölcsönzsidók kategóriájába, akiket hajtottak szintén gyalogmenetben Budapestről Bécs felé, hogy ott majd német katonai egyenruhákat varjanak. Como sastres, con varios hermanos suyos, había entrado en el grupo de los judíos prestados, que también fueron obligados a hacer marchas forzadas, así atravesando Hungría hasta llegar a Viena, para poder confeccionar uniformes para los soldados. Csak hogy meg lehessen érteni, hogy milyen menetbe kellett haladniuk, a Budapest-Bécs távolság az nagyjából olyan 240 kilométer, és ezt 7 nap alatt kellett gyalog megtenniük. Para hablar de la velocidad de esas marchas, solo hay que pensar en que entre Budapest y Viena hay como 240 kilómetros de distancia, tenían que realizar este viaje en 7 días. És a könyv az nagyjából, a Gilgul nagyjából arról szól, erről a két gyalogmenetről, az egyik a Kárpátalján kezdődik, és aztán eljut, amennyire ki lehetett deríteni a munkaszolgálatos században, Hegyeshalomnál, ez a mai osztrák-magyar határ, ott halt meg az édesanyámnak a vőlegénye. Az édesanyámék pedig Lichtenwörthig lettek hajtva. Lichtenwörth, ez nem sokkal Bécs előtt van, ez még már osztrák terület, de előtte egy 2-3 hétig Sopron környékén, Sopron az utolsó nagyobb magyar város, ott dolgoztak, szintén ott ők végül is nem szabó munkát végeztek, hanem ástak harckocsi akadályokat. El libro trata de esas dos marchas de la muerte, empieza por su Carpacia y hace el transcurso a través de Hungría. La historia del novio, del prometido de mi madre, acaba en Hegyeshalom, que es una localidad fronteriza entre Hungría y Austria, y la historia de mi madre termina en Lichtenwörth, y anteriormente habla mucho del periodo que habían pasado en Sopron, donde no habían hecho los trabajos de confeccionar los uniformes, sino que estaban excavando trampas para tanques. És a könyv nagyjából ennek a két gyalogmenetnek a története, és hogy mennyiben Gilgul, és akkor itt ennyi bevezet után tudom elmondani, hogy miután meghalt anyámnak a vőlegénye, és amikor 2007-ben meghalt az édesanyám, akkor, és rendeztük az ő után maradott dolgokat, találtunk egyszer csak egy kis női ridikült, amiben olyan képek voltak, fényképek voltak, akit én nem ismertem, és aztán, ahogy a képeknek a hátlapjáról kiderült, ő volt az a fiú, anyámnak a vőlegénye a háború alatt, akitől még korábban ugye a háború alatt ezeket a képeket kapta, és nagyon érdekes módon édesanyámnak a jegyzetei, nem tudok rá más mondani, a képek hátlapjára voltak felírva, és még azután az én édesapám, az 7 évvel az anyám előtt halt meg, és még apám halála után is kerültek jegyzetek ezekre a volt vőlegénynek a képeinek a hátlapjára, és aztán kibontakozott az a történet, hogy amit csak részben tudtam én anyám életében, azt tudtam, hogy az én édesapám és az édesanyám, ők első unokatestvérek voltak. Mindkettőknek az apja, tehát az én 2 nagyapám, azok testvérek voltak. És az én édesapámnak a háború alatt, ő is egyébként munkaszolgálatos volt, egy másik munkaszolgálatos században, neki volt egy felesége már akkor, az első felesége, aki egy nagyon súlyos betegséget kapott, és aztán a háborúban a szívére, de mindenképpen szeretett volna egy gyereket, és a gyerekszülésben meghalt édesapámnak az első felesége, így nekem van most egyébként egy féltestvér, vagy volt egy féltestvérem, és ugye meghalt az édesanyámnak az udvarlója is, és a háború után az én édesanyám egy eléggé sajátos életet élt,
és egyszer csak előállt az apámnak azzal, hogy ugye meghalt apámnak a felesége, hogy vegye őt el feleségül, egyetlen kérése van, hogyha születik egy fiú, aki később ugye én lettem, az a nevét a anyám volt udvarlójáról kapja, akit ugye egyébként Weisz Györgynek hívtak, és hogy én így lettem György, hogy én megkapjam az ő nevét. És a Gilgul tulajdonképpen, mint lélekvándorlás, amit nyilván ebben az esetben nem az, de kvázi egy reinkarnációnak szánt anyám annak, hogy létrehozzon egy olyan gyereket, akinek valami köze van az ő meghalt udvarlójához. Después de esa breve introducción puedo proceder a hablar sobre el libro y sobre los porqués del libro y por qué el título, la elección del título. El prometido de mi madre muere y también paralelamente mi padre, que posteriormente es mi padre, tiene su primera mujer que muere por una enfermedad en el momento del parto, por lo que tengo un hermano, un medio hermano. Sus historias estaban transcurriendo paralelamente y además en el mismo seno familiar, porque son primos hermanos, eran primos hermanos mis padres, y su historia se había cruzado en el momento cuando mi madre, después de la guerra, decide plantarle la idea que tenía a mi padre para que se casen y que tengan un hijo. En el caso de tener un hijo, tenga ese hijo el nombre del prometido muerto de mi madre, que es hasta cierto punto una reencarnación, pero no en su significado original, sino solo en el caso del nombre. También cabe destacar la historia, cómo surge la novela y cómo conozco la historia de mi madre. En 2007 muere mi madre y cuando estamos organizando su herencia encontramos un bolso lleno con fotografías y apuntes en los reversos de las fotos, apuntes que se habían hecho antes de la muerte de mi padre y también posteriormente de la muerte de mi padre. Entonces, gracias a los apuntes y a las fotos que había guardado mi madre, he descubierto cierta parte de la historia de la que ya sabía algo en vida de mi madre, pero posteriormente pude indagar más y descubrir la historia que plasmé. A víz felett ment át ez a palló, és ott futni kellett, tehát ott nem besétálni, vagy valami, ott be kellett menni, be kellett futni egy olyan 3-4 méter, 5 méteres szakaszon. És aki leesett, az leesett, a Duna az jeges volt, ott azt elvitte a víz, és azok ott meghaltak. Akiket betereltek a 3 uszályra, ott mindenki attól félt, hogy az uszályokat el fogják majd süllyeszteni. Azokkal az emberekkel, akik ott az uszályon vannak. És mindenki rettegett és nem mert aludni, és reggelre kiderült, hogy a 3 uszályból az egyiket elsüllyesztették valóban. Akik azon voltak, azok ott pusztultak el mind a jeges Dunában. Ez télen volt, tehát ez decemberben volt. A Dunának a vize épp, hogy nem volt befagyva, tehát 0 és 1-2 fok körül volt a víz. Én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik ezt túlélték, és utána új életet kellett kezdeniük, azok szükségképpen egy olyan életet kellett, hogy ezután éljenek, amiben nem tudom, hogy mennyire a sajátjuk, vagy mennyire egy elfogadhatatlannak a megéléseként. Según mis investigaciones he descubierto varias cosas de las que generalmente no hablan los libros escritos hasta ahora sobre el tema. De los campos de concentración y todo lo que pasó ahí ya sabemos mucho, pero no sabemos con tantos detalles lo que les había pasado a la gente que estuvo en trabajos forzados. Entonces yo quería contribuir algo a ello para poder saber algo más sobre esa historia. Y también considero que hay historias, como uno
uno de los capítulos de mi libro, que son historias horripilantes que no se pueden perder. Esa historia transcurre en una localidad a orillas del Danubio, entre Budapest y Viena, y habla de cómo a los trabajadores les habían obligado a correr en un puente de 20-30 centímetros durante 3-4 metros para que entren en los barcos de carga que había en el Danubio. Correr es una palabra literal, no podías caminar y estar pensando a ver si piso bien o no para no resbalar o no caer en el agua. Muchos de ellos sí que habían caído en el agua y estamos hablando de la época de diciembre, cuando el Danubio está prácticamente helado. Los que habían caído en el agua pues se han quedado ahí en el sitio, y los que entraron en los barcos durante toda la noche que tenían que pasar por ahí, tenían el miedo de perecer ahí, porque tenían el miedo de que se hundan los barcos, y por la mañana sí que se había descubierto que uno de los barcos sí que se había hundido y todos los que estuvieron dentro pues murieron en el acto. Pues todos los que habían sobrevivido hechos así tenían que sobrevivir y después rehacer su vida, y no se sabe hasta qué punto es vida o qué tipo de vida nueva se puede hacer a posteriori. És nem akarok több történetet ebből, mert hát olvassák el a könyvet, de annyi, hogy ez nap mint nap, tehát ezek nem egy-egy történet, hanem nap mint nap újra és újra ugyanilyen helyzetek elé álltak ezek az emberek, ugyanúgy az életüket kellett menteni, védeni, hogy megmaradjanak. No quiero delatar más historias del libro, para eso está, a ver si les apetece leerlo, pero sí quiero remarcar que todas esas historias no fueron particulares, solo de un día. Cada día tenían que vivir algo similar esas personas y otras personas que habían participado en otras marchas. Entonces vamos a apretar un poco el paso porque queda muy poco tiempo. Yo me voy a dirigir al editor y también corrector o revisor gramatical o lingüístico de mi traducción. Una pregunta muy obvia, ¿qué sabe de estos hechos concretos que son como documentos, como las páginas de los documentos, testimonios que volvieron después en 45, que son hechos y estos igualmente son hechos? Pues ¿qué sabe o qué podrá saber el público español sobre esto? Supongo que no mucho, pero... El público español, por desgracia, ni sabe de eso, ni sabe de otras muchas cosas. En España hemos vivido pues cientos de años, posiblemente casi 600 años, donde lo judío no existía y por lo tanto nada que tuviera que ver con lo judío, mucho menos de algo como era en Hungría. Sin embargo, a algunos en España sí que nos ha gustado encontrar cosas que son muy interesantes. Sí, perdón, disculpe. A következő kérdést a másik beszélgető partnerhez intézném, hogy mi az, amit tudhatnak ezekről a dolgokról a spanyolok, vagy a spanyol közönség. Gyakorlatilag semmit, vagy nagyon keveset tudnak arról, hogy a zsidóknak milyen történetük volt Spanyolországban, de közel sem tudnak arról, ami például Magyarországon történt. De vannak természetesen olyanok, akik megtaláltak egyéb ilyen információkat, és ezért felkeltette az érdeklődésüket. ¿Cuántos? 5 minutos más? Si queremos darle, si alguien quería hacer una pregunta, o sea, a las 8 más o menos habría que acabar, eso, como veáis. Vale, entonces dejamos a preguntas, dejamos a que... lo que iba a preguntar, ¿qué fue la parte más que más te ha impactado, más te ha, digamos, horrorizado sobre... Yuri, ya sabemos qué es lo que ha contado, pero para ti, ¿qué fue lo más... Para mí fue una suerte el haber publicado el primer libro de Yuri, ¿o no? Porque cuando venís diciéndome de la posibilidad de publicar Giglul, inmediatamente dije que sí. Y dije que sí porque conozco ciertas cosas. Cuando se conocen ciertas cosas, hay claves que te ayudan a descubrir otras cosas. Por ejemplo,
Cuando yo leo un relato que no se ha publicado en español, de Elie Wiesel, donde cuenta su visita a una ciudad española y cómo se encuentra con un guía español que le va mostrando la ciudad en la que está y lo lleva a su casa y le dice que, como ve que sabe hablar árabe y otros distintos idiomas, si él le podría traducir un documento que tiene en su casa árabe. Elie Wiesel acompaña a esta persona a su casa y le saca el documento. Mientras le saca de una habitación, Elie Wiesel ve que en esa casa hay una virgencita del Pilar, en este caso, muy interesante. Elie Wiesel coge el texto y se queda pasmado, porque no es árabe, es hebreo. Y en ese texto dice: yo, Mosé, hijo de Abraham, dejo mi fe para quedarme en mi tierra. Y sigue diciendo otras cosas. Pero luego resulta que cuando se lee El último judío de Noah Gordon, resulta que es la primera parte de lo que cuenta Elie Wiesel y termina en esa misma ciudad. Y cuando ese lector encuentra en su casa una virgencita que en los pies tiene una ranura, las cosas se empiezan a encajar de una forma maravillosa. Es ese sentido de búsqueda, primero porque hay un conocimiento que te permite indagar, y por eso la portada del libro en español no es como la en húngaro, porque naturalmente el editor en húngaro tenía una idea determinada. En este caso el editor tiene una idea muy determinada, y es la lupa, la búsqueda, el querer saber, el querer encontrar. Y cuando uno quiere encontrar, pues se encuentra cosas maravillosas. Yo, por desgracia, como en España, y supongo que pasará en otros sitios, hay una falta de interés por lo que es la intrahistoria familiar y querer saber, ahora lo único que queremos es la rapidez de los aparatitos estos que tenemos en la mano a todas horas. Pues yo me he quedado con las ganas de saber por qué a mi padre, que fueron 2 veces a buscarle en el año 1936 para fusilarle, luego él se alistó con los que querían fusilarle a matar a los que eran sus compañeros. Siempre me he quedado con las ganas de saberlo. Cómo se fue, ya no se lo he podido preguntar. Entonces son unos retos que cuando lo vi me enamoró. A kérdés az volt, hogy mi az, ami a leginkább meglepte a kiadót a könyvben, és azt mondta, hogy igazából az volt a legjobb, hogy kiadhatta a második könyvet is, mert hogy az első is nagyon tetszett, és az a legfontosabb, amiről egyébként a spanyol kiadás címlapja is bizonyosságot ad, hogy a keresést és a felfedezést tudja erősíteni az emberben, saját történetében is, hogy az, amit ezekben a könyvekben a megírás alatt és a könyv olvasása alatt is felfedezésnek és keresésnek élünk meg, azt ő a családjában is szerette volna megtenni, amire már sajnos nincsen lehetőség, hogy az édesapja történetét például felfedezze. Egy kérdésre hosszasan beszélgettünk, hogy egyetlen egy kérdésre van idő, ha jól értettem a jelzést, hogy szeretne valaki valamit kérdezni a Tenemos tiempo para una pregunta, si alguien del público tiene alguna pregunta, algún comentario. Yo no es una pregunta, pero es para decirle lo cerca que me siento de Georgie, porque mi padre murió también en las marchas de la muerte en Sopron, en un pueblecito que se llama Alfalfa, a 3 kilómetros de Sopron. Y también encontré la historia de mi familia escondida por casualidad, y es parecida a lo que contó de Budapest también. Nem is igazából egy kérdés, hanem egy saját személyes történet volt, amit szeretett volna elmondani neked, hogy a saját élettörténetét is felfedezte, és közel érzi magához ezt a történetet, mert az ő édesapja is Soprontól 3 kilométerre Ágfalván halt meg, és teljesen véletlenül találta meg a történetét a családnak, ami ugyanúgy Budapestről indul.
azt hiszem, hogy muszáj befejeznünk, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a kedves uraknak, hogy eljöttek és elmondták mindezt. Tulajdonképpen ez egy bevezető ahhoz, hogy elolvassák. Hogy elolvassák és továbbadják, az legalább ilyen fontos, hogy minél többen, hát ennek a nagyon szomorú, tragikus részéről a magyar történelemnek minél többet és minél igazabbat megtudjanak az igazi, hiteles forrásból, azoknak az emlékeiből, akik ezt megélték. És köszönöm szépen, hogy eljöttek. Muchísimas gracias a todos por venir. Nos queda pocos minutos, entonces clausuramos el acto. Quisiera agradecer la presencia y quisiera también invitar a todos de que lean el libro y que pasen de mano en mano para que se conozcan historias así verdaderas, sobre todo de Hungría, y siempre de una fuente mucho más verídica de la que puede venir de otras manos. Dedicatoria de libros fuera por si quieren comprar. Muchísimas gracias.